Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Qué bendición tan grande es poder compartir este tiempo con ustedes. Eh, Mi nombre es Juan David Escobar y voy a ser su maestro para el curso La Ley y el Evangelio. Vamos a hablar sobre las enseñanzas de Jesús y es nuestra primera lección el día de hoy y vamos a empezar hablando sobre la Biblia y la inspiración. El tema de nuestra clase el día de hoy vamos a entender qué es la Biblia, qué significa la Biblia qué significa que sea inspirada, qué significa que sea la palabra de Dios y vamos a hablar de todos esos temas juntos. Pero antes de seguir adelante, les doy la bienvenida, los saludo y comenzamos con una oración y oramos. Querido Padre Celestial, gracias por el regalo de tu Santa Escritura, para que podamos aprender acerca de tu gran amor con nosotros y la salvación que has ganado completamente para nosotros. Te pido que bendigas esta clase y bendigas nuestro curso y bendigas a todos los que están participando en ella. Envía tu Espíritu Santo para arraigarnos profundamente en tu palabra mientras aprendemos más y más acerca de ti y de tu Biblia y de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos todo esto y más. Amén. Amén, amén, amén. Vamos a volver a esta pequeña PowerPoint aquí para tomar la oportunidad de que nos introduzcamos rápidamente. Vamos a compartir las siguientes semanas juntos y yo quiero dejarles saber que este es un lugar seguro. Estamos aquí para aprender. Estamos en niveles diferentes a la hora de conversar y hablar de la palabra, pero no estamos aquí para burlarnos el uno del otro ni para hacernos sentir mal, pero estamos aquí con el propósito de aprender. Y así como ustedes aprenden de mi instrucción, yo también aprendo de ustedes a la hora de que ustedes compartan sus conocimientos. Entonces les pido que a la hora de participar, si tienen alguna duda o alguna pregunta o cualquier comentario, ese es el lugar perfecto para hacer, para aclarar cualquier pregunta o comentario que tengan. Vamos a ir, yo voy a empezar a llamar los nombres y me gustaría rápidamente, por cuestiones de tiempo, obviamente, que compartieran conmigo. Voy a decir el nombre, pero se comparten su nombre, de dónde son y cuántas clases han tomado con Academia Cristo. Esas tres cositas nomás. Su nombre, de dónde son y cuántas clases han tomado con Academia Cristo. Entonces, Adolfo Enrique, te doy la palabra. Adelante, por favor. Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Mi nombre es Adolfo Enrique Agua Hernández y soy de la ciudad de Sincelejo, Colombia. Y llevo ya con 11 cursos ya con Academia Cristo. Muy bien, Adolfo, excelente. Muchísimas gracias. Adrián Gutiérrez, adelante, por favor. Buenas noches, mis amados hermanos. Mi nombre es Adrián Gutiérrez. Soy de la ciudad de Panamá, Panamá capital. Y bueno, ya con este es mi sexto curso con Academia Cristo. Muy bien, excelente. Gracias, Adrián. Arquímedes, adelante. Arquímedes. Sí, buenas noches. Buenas noches, hermano. Dios te bendiga grandemente a todos mis compañeros alumnos. Dios le bendiga también. Bueno, estoy aquí de Venezuela. Le mando un abrazo. Este es mi tercer curso que estoy con esta prestigiosa academia. Que Dios continúe bendiciéndonos a todos. Amén, muchísimas gracias. Amén. Gracias, Arquímedes. Muy bien. Daniel Zaire, adelante. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos los hermanos y hermanas que nos participamos en este curso. Que Dios los bendiga. Desde Bolivia, saludos y bendiciones, pastor. Estamos ahí nuevamente en el curso. Gracias a Dios y bueno, pues aprendiendo la palabra de Dios cada día. Bendiciones. Muy bien, muchísimas gracias. Bendiciones a ti también. Enrique Huarcas, adelante, por favor. Enrique Huarcas. Enrique, no te puedo escuchar muy bien. Suena un poquito bajo o entrecortado.
Posiblemente si pudieras escribir en el chat, yo con mucho gusto comparto dónde eres y cuántas clases has tomado con nosotros, Enrique. No hay ningún inconveniente. Muchísimas gracias, Enrique. Gavino Sánchez, adelante. Mi nombre es Gavino Sánchez, soy de la Ciudad de México y he terminado los 13 cursos del Discipulado 1. Ok, Gavino, excelente. Muchísimas gracias. Jerónimo, adelante. Buenos días, buenas noches, perdón, a todos mis hermanos acá de la Camina de Cristo. Todos muy- Jerónimo, estás un poquito entrecortado. Creo que es la situación del internet en Venezuela, o sea, eso es un poquito difícil. Bueno, vamos a darle chance de que se vuelva a conectar. Comprendido. Ahora sí, Jerónimo, creo que ya estás ahí. Vuelve a introducirte rápidamente. Buenas noches a todos mis hermanos en Cristo, que Dios me los bendiga en esta noche participando de este curso. Gracias, profesor, por participar en este curso. Bueno, yo pues voy a solo a escuchar, porque usted sabe que ya he pasado todos estos cursos, el discípulo 1, ya lo pasé, ya lo completé, y este es mi tercer estudio que tengo con usted. No pude estar con el que acaba de pasar porque tenía muchas complicaciones, pero me alegro de estar con usted, solo voy a estar oyendo porque mis hermanos se desarrollen y si puedo participar en algo, en ayudarle a los hermanos, pues le estaría ayudando. Gracias, muchas gracias, bendiciones. Muy bien, Jerónimo, muchas gracias. Julio Cantillo, adelante. Julio Cantillo. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos los compañeros de clase de este curso. Yo soy de Venezuela, Estado Zulia, y también llevo 6 cursos. Muy Muy bien, Julio, contento excelente. y agradecido con Dios de esta oportunidad que nos brinda la Academia Cristo. Amén, amén, muy bien. Muchísimas gracias, Julio. Osmin Martínez. Osmin Martínez. Buenas noches a todos, mis bendiciones para todos. Aquí de Honduras y yo llevo con este tercer curso. Gracias, muchas gracias y bendiciones. Amén, muchísimas gracias, Osmin. Raúl Molina, adelante, Raúl. Buenas noches, hermano, profesor. Este es mi tercer curso. Soy de San Cristóbal, Venezuela, y me gustaría aprovechar para preguntar si al llegar al curso número 13 hay una segunda temporada. Gracias. Gracias, Raúl. Sí, tenemos temporadas, hay temporadas. Muy bien, muy bien. Y Orlando, de hecho, vamos a explicar eso también en unos minuticos, Raúl, para explicar cuántos cursos hay en total. Orlando Fernández, si te pudieras introducir rápidamente diciéndonos tu nombre, el lugar de donde te conectas hoy y cuántos cursos has tomado con Academia Cristo. Adelante. A ver, voy a ser rapidito como usted pide, es un mandato. Cuarto curso que voy a pasando, bendigo su vida, bendigo la vida de todos mis hermanos en Cristo y siempre prestos a aprender. Estamos aquí desde Bolivia, Oruro, Bolivia. Excelente, Orlando. Muchísimas gracias por conectarte, por estar aquí. Me faltó alguien. Enrique acaba de escribir por el chat. Muy buenas noches, hermanos. Bendiciones a todos. Me llamo Enrique Huarcas de la ciudad de Guatemala y con este curso llevo 3 cursos. Muy bien, Enrique. Muchísimas gracias por conectarte el día de hoy. No creo que me haya faltado nadie. Eh, pero si me faltó alguien, por favor, me dejan saber. Pero esto lo hago con la intención de que nos demos cuenta la bendición tan grande que es poder reunirnos esta noche. Personas de cualquier lugar de Latinoamérica, de los Estados Unidos, que se conectan por la bendición de la tecnología. ¿Para qué? Para aprender y estudiar de lo más importante que es la palabra de Dios, para edificarnos los unos con los otros en nuestra fe y en nuestro camino mientras seguimos viviendo nuestra vida de santificación con Cristo. Es una bendición muy, muy grande y es un privilegio muy grande para mí como su maestro
poder enseñarles en esta clase y poder compartir este tiempo con ustedes. Ya he tenido a varios de ustedes en cursos pasados, hay algunos que no reconozco personalmente, pero me voy a introducir rápidamente con ustedes. Mi nombre es Juan David Escobar, nací, fui criado en Bogotá, Colombia, y me mudé a los Estados Unidos cuando tenía 12 años con mi mamá. Como me crié en Colombia, me crié católico, pero fue católico más de tradición, porque mis papás y los papás de mis papás eran católicos, entonces yo también era católico, pero no me importaba Dios, no creía en Dios, no sabía nada de Dios, no quería saber nada de Dios. No fue sino hasta que me mudé a los Estados Unidos que fui parte de una escuela cristiana donde el Señor se compadeció de mí, creó la fe en mi corazón y me creó esta pasión de servirle en su ministerio, al punto en el que ahora estoy estudiando para ser pastor. Hago la aclaración, todavía no soy pastor. La mayoría de sus maestros en Academia Cristo son pastores oficiales, han pasado por 8 años de estudios. Los estudios para convertirse en pastor de nuestro sínodo, de nuestra iglesia, son 8 años, son 4 años en una universidad donde se aprende griego, hebreo y las doctrinas básicas de la Biblia, y luego 4 años en el seminario, donde se aprende más cómo predicar, cómo ayudar a las personas, aprendemos más griego, más hebreo y edificamos nuestros conocimientos como pastores. Yo me encuentro en ese proceso de esos 8 años, en mi año número 6. Me faltan 2 años más. Acabo de empezar clases, me encuentro en Wisconsin y nuevamente tengo el privilegio de poder ser su maestro. Con Academia Cristo llevo ya enseñando casi 4 años, y simplemente les debo saber esto para que cuando llegue la oportunidad de que me hagan una pregunta, no es que me moleste, no es que me gusta que me llamen pastor, me encanta porque es lo que yo quiero ser. Pero para simplemente recordarles que todavía no tengo ese título y esa bendición de poder ser un pastor del ministerio. Me pueden llamar maestro, profesor, Juan David, hermano, no hay ningún inconveniente, pero todavía me faltan 2 años más. De hecho, esta es la primera vez que estoy enseñando este curso y estoy muy emocionado por esto porque son doctrinas básicas de la Biblia, que uno dice básicos y uno piensa, bueno, fácil. No, son doctrinas que nos hacen pensar, doctrinas que son fundamentales para nuestra edificación juntos como discípulos de Jesús. El propósito del curso es el siguiente. Nuestra primera lección del día de hoy, quiero explicarles qué es lo que vamos a ver en esta clase, en este curso, en estas siguientes semanas. El propósito del curso es el siguiente. Vamos a entender el significado de la Biblia y su propósito. Muchas personas, cuando se les hace la pregunta ¿qué es la Biblia?, dicen un montón de cosas diferentes. Nosotros queremos explicar el significado de la Biblia y su propósito, no con lo que nosotros pensamos que es la Biblia, sino por lo que la Biblia dice que es. Eso es lo primero. Segundo, vamos a aprender sobre la aplicación correcta de la ley de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. La ley de Dios es una bendición y es un privilegio, y vamos a entender, aprender la aplicación correcta. Se puede utilizar inapropiadamente la ley de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. Luego vamos a usar uso práctico de los 10 mandamientos en la vida cristiana. Vamos a aprender los 10 mandamientos, qué significan para nuestra edificación, los tenemos que seguir, cuánto tenemos que seguirlos, qué significan, cuál es el uso práctico de los 10 mandamientos. Vamos a entender la aplicación correcta de la ley y el evangelio. No solo vamos a hablar de la ley, pero también vamos a hablar del evangelio, porque es lo que salva, es lo más importante en nuestras vidas. Y sobre todas las cosas, el enfoque de este curso es Cristo. Y se van a dar cuenta que mientras seguimos leyendo la Biblia y mientras seguimos en estas clases juntos, el enfoque de este curso es Cristo. Para responderle la pregunta a nuestro hermano Raúl, los cursos de Academia Cristo están divididos en 2 temporadas. Me encantó esa forma de enseñarlo, decirlo. Mira estos globitos que me salieron. La primera temporada consiste de 13 cursos en total. Los 13 cursos son divididos en los siguientes. Son 6 cursos que hablan sobre la Biblia. Han tomado ya varios de ustedes diferentes cursos de la Biblia, la obra del Salvador, la Biblia, la iglesia cristiana, la Biblia en el principio, etcétera, etcétera. 6 cursos que hablan sobre qué es la Biblia en general. Identificación espiritual y legalismo son 2 cursos. Luego las enseñanzas de Jesús, que hablan de la Biblia, todas las
las prédicas y todo lo que dijo Jesús a sus discípulos en el Nuevo Testamento. Son 3 cursos. Y por último, la palabra crece, que es con la intención de motivarlos a ustedes a llegar a nuestro discipulado 2 o temporada 2, que tiene el propósito de edificarlos a ustedes y darles las herramientas a ustedes para poder compartir de la palabra de Dios de una forma organizada y oficial. La idea es que con Academia Cristo ustedes se sientan motivados a, sí, queremos edificarlos a ustedes para que aprendan lo que dice la Biblia, y queremos motivarlos a ustedes a, así como nosotros estamos compartiendo la palabra de Dios con ustedes, que ustedes compartan la palabra de Dios con otras personas. La temporada 2 también consiste de 12 cursos en total, donde se les termina de edificar y enseñar las enseñanzas de la Biblia y cómo poder compartir estos mensajes con otras personas. Los objetivos de la lección el día de hoy son los siguientes. Primero que nada, vamos a explicar el significado de la Biblia y su propósito principal. Vamos a explicar quién es el autor de la Biblia y quiénes son los escritores de la Biblia. Y por último vamos a explicar el único medio por el cual se comunica Dios con los creyentes. Esta va a ser la guía para nosotros el día de hoy, lo que vamos a ver, lo que vamos a hablar. En cualquier momento, si tienes alguna duda o tienes alguna pregunta, por favor levanta tu mano, interrúmpeme, déjame saber y aclaramos lo que vamos a seguir adelante. En estas clases juntos la dinámica es un poquito diferente. Han tomado ya ustedes cursos donde yo les enseño el método de las 4 Cs, o yo comparto una historia bíblica donde ustedes comparten una historia bíblica conmigo y está este tipo de comunicación. Este curso es un poquito diferente. Yo les voy a dar información y la idea es que compartamos lo que ustedes piensan, lo que ustedes están digiriendo y lo que ustedes están discerniendo mediante la instrucción que yo les voy a dar. Entonces, por favor, este es un lugar seguro. Nuevamente, estamos aquí para aprender. No hay comentario o pregunta boba o errónea o tonta. A la hora de hablar de la palabra de Dios, todos estamos en el mismo lugar, tratando de aprender y tratando de edificarnos más. Entonces, tengamos eso presente a la hora de que un compañero haga una pregunta. Vamos a respetar y vamos a tratarnos con el amor que Dios quiere que nos tratemos. Les hago esta pregunta para empezar el día de hoy. Cuando tú piensas en el catequismo, que fue una de las tareas, parte de la tarea que compartí con ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué piensan cuando escuchan la palabra catecismo? ¿Qué piensan de esa palabra? ¿Qué les hace? ¿Qué es la primera imagen que pasa en sus cabezas? En tus propias palabras, ¿qué es un catecismo? Adrián, adelante, tienes tu mano levantada. Buenas noches, sí. Bueno, la definición es el manual de instrucción que contiene este, la doctrina cristiana, ¿sí? Es como, es donde nos instruimos, nosotros los cristianos nos instruimos, o el medio que nos funciona como para instruirnos en lo que es la doctrina cristiana. Más Muy o menos bien. eso. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? Cuando tú piensas en el catecismo, ¿qué es el catecismo? Gavino, adelante, tienes tu mano levantada. Un catecismo es un libro de tradiciones y reglas humanas, pero también es una herramienta para estudiar la Biblia. Muy bien, excelente, Gavino. Muchas gracias por compartir ese pensamiento. Julio, adelante, tienes tu mano levantada. Catecismo, ¿qué piensas? Profe, efectivamente, compañeros han descrito lo que es el catecismo, ese manual, pero estoy buscando un concepto, ¿no? Y se le agrega que ella tiene el escrito o la forma del escrito entre preguntas y respuestas. Tiene preguntas y respuestas. Y posiblemente es un manual de instrucción cristiana.
Sí, Julio, te escucho medio cortado, pero creo que alcancé a escuchar que dijiste que es un manual con preguntas y respuestas, ¿verdad? Sí, correcto. Muy bien, Es muy bien. lo que Muy bien, Julio, excelente. Un manual con preguntas y respuestas para entender la Biblia. Jerónimo, adelante, tienes tu mano levantada. Un catecismo es un libro que contiene la exposición concisa de algunas doctrinas, ciencia o arte en la forma de preguntas y respuestas, en particular el que contiene la explicación de la doctrina cristiana. Muy bien, muy bien. Dos manitos más, luego seguimos adelante. Raúl, catecismo, ¿en qué piensas? El catecismo es un libro, un manual de adoctrinamiento de acuerdo a la teología, llámese de acuerdo a la religión que en ese momento estemos participando. Muy bien, excelente, Raúl, muy bien. Y Orlando, te doy la última palabra antes de responder la pregunta. Adelante. Orlando, adelante. Perdón, le decía, el catecismo en su generalidad, yo pienso, es un criterio personal, aplica a la Iglesia Católica, porque recordemos que cuando vino la colonización, la Iglesia Católica vino con el catecismo y no así con la Biblia. Así que tal vez estoy confundido, pero por favor, esa es mi opinión. Muy bien, muy buen pensamiento, excelente. Y Osmin Martínez en el chat dijo, ¿es un libro o un manual? Todos ustedes le pegaron a la idea principal. Es un manual, un catecismo, es una herramienta para ayudar a las personas a aprender las enseñanzas de la Biblia. Puede que esta iglesia sea cristiana, puede que esta iglesia sea bautista, puede que esta iglesia sea católica. Desafortunadamente, hay muchos grupos que han desarrollado catecismos diferentes que no comparten las enseñanzas bíblicas. Aquí en la Academia de Cristo, nosotros creemos que el Catequismo Menor de Martín Lutero es una explicación y un resumen correcto de las enseñanzas principales de la Biblia. Y pedimos que ustedes sean como los discípulos de Berea en Hechos 17, a la hora de venir a examinar las escrituras. Yo no quiero que ustedes basen lo que yo estoy diciendo o lo que nosotros con Academia de Cristo les estamos enseñando, pero queremos que lo hacen todo mediante lo que la Biblia dice que es. Y mientras seguimos en este curso juntos, yo quiero que tengan eso muy, muy presente, que no se trata de que yo soy su maestro y lo que yo digo es correcto, pero se trata de lo que la Biblia dice, yo estoy compartiendo con ustedes para que ustedes chequeen y vean que la Biblia se está validando a sí misma. Y nosotros creemos que el Catecismo Menor de Martín Lutero hace una muy buena explicación de esto. Nuevamente hago referente al catequismo. El catecismo se usa en diferentes denominaciones. No pertenece a solo una iglesia, pero es una herramienta para ayudar a las personas a aprender las enseñanzas de la Biblia. Y nuevamente hacemos referente de que como hay tantas denominaciones que enseñan tantas cosas diferentes, muchos catecismos van a enseñar doctrinas que no son de acuerdo a la Biblia. Muchos catecismos te van a decir, si me das tu dinero, yo te perdono por tus pecados. Si tú vienes a la iglesia todos los domingos, te perdono por todos tus pecados, etcétera, etcétera. Cosas así que nada que ver. Pero nosotros con la Academia de Cristo seguimos ese fundamento que es, dejemos que la palabra de Dios hable y se testifique a sí misma por sí sola y compartir ese mensaje. Jesús Hernández, tienes tu mano levantada, adelante. Luego seguimos con Bien, nuestra buenas siguiente parte. noches, que el Señor nos continúe bendiciendo. Un catecismo entonces viene siendo como un manual de doctrina bíblica para enseñar. Pregunto. Correcto, correcto Jesús, sí señor. El catecismo es un manual, una herramienta para enseñar a las personas sobre la Biblia. Muy bien, muy bien.
Voy a explicarles a ustedes qué es la Biblia y cuál es su propósito principal. O bueno, les hago la pregunta. Si tú estás caminando por la calle y tienes la oportunidad de compartir la palabra de Dios con alguien y alguien te dice, ¿cuál es el propósito principal de la Biblia? ¿Qué responderías tú en una o dos oraciones rápidamente? ¿Qué responderías tú a qué es la Biblia y cuál es su propósito principal? Alguien te hace la pregunta, ¿qué responderías tú? En tus propias palabras, ¿qué es la Biblia y cuál es su propósito principal? Bueno, yo le respondería que la Biblia, el propósito principal es que conozcamos de Dios y que a través de ella Dios nos va a enseñar qué es lo que debo yo hacer y qué no debo hacer. Ok, Jesús, muy buena respuesta, muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra a nuestros otros compañeros y luego voy a compartir con ustedes el conocimiento. Raúl Molina, adelante. Digo yo, Juan 5, 39 y 40, como decía Jesús en la escritura, que era el Antiguo Testamento, en ellas me buscan para vida eterna, pero no tenemos que ir a Cristo, que es el 5:40 de Juan. Tenemos que ir a Cristo, quien es el que nos da la salvación y es el que reflejan en el Nuevo Testamento. Y lo que nos hace, lo que nos muestra en el Antiguo es el pecado, y en el Nuevo Testamento en el que tenemos que arrepentirnos para alcanzar el perdón de pecados que nos lo dio nuestro Señor en la cruz. Muy bien, excelente, Raúl. Adrián, ¿cómo responderías a esta pregunta? La Biblia es un manual de instrucción revelada por Dios, obviamente, y como dice ella misma, es útil para instruir a los santos. O sea, nos instruye y nos hace conocer más, acercarnos más a Dios y conocer más el carácter de Dios. Muy, Bendiciones. muy bien, Adrián, excelente. Todos ustedes tienen unas ideas correctas, válidas a la hora de explicar qué es la Biblia. Una frase que me ayuda mucho, vamos a seguir adelante por temas de tiempo, una frase que me ayuda mucho a la hora de explicar qué es la Biblia es lo siguiente. Cuando alguien me pregunta qué es la Biblia y cuál es su propósito principal, la Biblia es el plan de salvación de Dios. ¿Qué es la Biblia y cuál es su propósito principal? La Biblia es el plan de salvación de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Como aprendimos cuando ustedes aprendieron en sus cursos autodidácticos, hay muchos escritores de la Biblia, hay muchas personas que escribieron la Biblia, que fueron humanos desde el Antiguo Testamento hace miles de años hasta el Nuevo Testamento hace 2000 años atrás. Pero solamente hay un autor. Aunque hay muchos escritores, solamente hay un autor de la Biblia que es Dios mismo. Toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el Nuevo Testamento en Revelación o Apocalipsis, es la palabra de Dios. El Espíritu Santo inspirando a estas personas mediante sus vidas y el momento histórico a explicar que el plan de salvación de Dios, el punto principal, el propósito de la Biblia es mostrarnos que tenemos una relación rota con Dios y que nosotros mismos no podemos hacer nada para arreglarla, que por culpa de nuestro pecado no hay nada que tú ni yo podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto al 100%. Y como Dios es bueno, perfecto y justo al 100%, no puede estar con algo que es imperfecto ni que sea tan solo un chiquitico de imperfección. Por lo tanto, no hay nada que tú y yo podamos hacer para ser salvos. Solamente Dios pudo arreglar nuestra relación con Él al punto en el que lo hizo. El plan de salvación de Dios, Él envió a su Hijo para ser nuestro sustituto, vivir y morir por nosotros. Él es nuestro Salvador. Como Pablo escribió a Timoteo en 2 Timoteo 3:15. Tú desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Aló? ¿Me pueden escuchar? No tengo audio.
Ok, muy bien. Escrituras, los cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. Nuevamente, la Biblia y su propósito principal es el plan de salvación de Dios. Noten, como yo no dije, la Biblia es un libro histórico que te dice quién es Dios al 100%. Noten como yo no dije que la Biblia es un libro histórico que te dice de dónde vienen los ángeles, o cómo fue que se creó todo el universo, o cómo fue que las personas del Antiguo Testamento todavía están hablando sobre el Nuevo Testamento. La Biblia no se trata no responde todas las preguntas que nosotros tenemos. La Biblia responde la pregunta de cómo es que nosotros somos salvos. ¿Qué es la Biblia y cuál es el propósito principal? El plan de salvación de Dios. Jerónimo, tienes tu mano levantada. Adelante. Sí, profesor. Acordémonos que Dios también escogió a distintos escritores en la Sagrada Escritura. Acordemos que la Escritura es de forma de 66 libros. ¿Ve? Y acordemos también que desde el pueblo de Israel que estuvo esclavizado en Egipto hasta la liberación que nos da Jesucristo con su muerte y resurrección. ¿Ve? Y sabemos que el propósito de la Biblia es enseñarnos que por medio de quién podemos llegar a Cristo, porque acordemos que nos dice Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierde. Y como dice también la Sagrada Escritura, ve en Mateo que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es el propósito que por medio de quién llegar hasta el Padre, si no es por Cristo, solamente por Cristo. Y ese es el propósito de la Biblia y son las enseñanzas que nos dan, porque nosotros leemos las Escrituras. Dice Juan 3:39, creo que donde dice, 5:39, donde dice, escudriñar las Escrituras, que parece que en ella tener la vida eterna y ya son las que dan testimonio de nosotros. Entonces nosotros tenemos que leer la Escritura, porque si van a pasar, muchos salen por el campo, ¿ves? Cuando usted anda predicando, porque un caso de eso me salió uno, me dice, demostrarme en la Biblia dónde dice la verdad. Entonces yo le dije, demostrarme vos en la Biblia dónde dice la mentira. Si existe la Biblia, no existe la Biblia. Y tenemos que estudiar la Sagrada Escritura y este es el propósito de la Biblia junto con usted, enseñarnos para que nadie nos engañe con falsas doctrinas. Correcto, muy bien, excelente. Nuevamente hacemos referencia. ¿Qué es la Biblia y su propósito principal? No se trata de responder todas las preguntas que tenemos sobre el universo, sobre la historia. Se trata de explicar el plan de salvación que tiene Dios con cada uno de nosotros, con la humanidad. Parte de su tarea fue por qué podemos seguir confiando en la Biblia, aunque solamente tenemos copias. Por lo siguiente, Dios nos dio no solamente su palabra, sino también la ha preservado a lo largo de las épocas, de los años. Tenemos la promesa de Dios acerca de eso en pasajes como Isaías 48, que dicen lo siguiente: la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La escritura también nos cuenta acerca de la preservación de Dios, de Dios, de su palabra en Jeremías 36, cuando un rey malvado quería destruir la palabra, pero no pudo hacerlo. Y también podemos examinar todas las copias escritas a mano de las escrituras que aún existen y ver que no hay diferencia en las copias que cambien o arrojan dudas a la doctrina. Existen muchas traducciones, vamos a hablar de esto en unos minutos también. Existen muchas traducciones, muchas variantes de cosas que fueron escritas sobre la Biblia, de cosas de la Biblia que fueron traducidas, pero ninguna de esas traducciones difiere o es diferente en temas de doctrina, en temas de historia, en temas de qué es lo que Jesús hizo y dijo por nosotros y por nuestra salvación. Por eso tenemos esta confianza de que los libros que tenemos presentes ante nosotros son la palabra de Dios, fueron dados por Dios para nuestro beneficio. A quienes usó Dios como instrumentos y que hizo para que su palabra llegara a nosotros tal y como Él quiso que la escribiéramos, pues nuevamente podemos hacer referente a el comentario que compartió Jerónimo con nosotros. Muchas personas durante 1600 años, Dios usó a docenas de hombres para escribir su palabra. Estos hombres hablaban sus propios idiomas: hebreo, arameico, griego,
escribieron con sus propios antecedentes académicos. Lucas, que era un doctor, personas que eran pescadores de hombres, personas que eran reyes, el rey David, escribieron con sus propios antecedentes académicos y sus propios estilos. Los salmos son más poéticos. Los textos del Antiguo Testamento de Génesis, Éxodo son más históricos y tienen muchas leyes. El Nuevo Testamento también es histórico, pero nos cuenta la vida de Jesús de una forma muy tradicional y muy como en una película, viendo qué es lo que está pasando parte por parte. Estilos y precedentes diferentes por docenas de personas que escribieron estos comentarios. No eran robots en el proceso, sino a través de la inspiración del Espíritu Santo. Cada palabra de la Biblia, vuelvo a decirlo nuevamente, cada palabra de la Biblia es la palabra de Dios exactamente como Él quería que fuera comunicada. Más de 1600 años. Como lo fue mencionado en los cursos autodidácticos, la Biblia fue escrita en los dos idiomas de hebreo y griego. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Lo que tenemos en nuestras Biblias, como el inglés o el español o el francés, de diferentes, son traducciones fieles de personas que han hecho el esfuerzo de aprender griego, aprender hebreo y traducir los conocimientos a diferentes personas para que la palabra pueda llegar a sus oídos. Pero es bueno estar consciente de que algunos grupos cambian sus traducciones para beneficio propio. Varios grupos diferentes te van a decir cosas diferentes y van a cambiar la palabra de Dios y tratar de cambiar ciertos versículos y ciertas frases para poder bendecirse a ellos mismos y querer suplementar sus propias doctrinas. Nosotros como Academia de Cristo vamos siempre al hebreo, vamos siempre al griego y comunicamos con ustedes. Si en algún momento ustedes quieren aprender griego o hebreo, no tenemos ningún inconveniente en dejarles saber que esto también está comunicado en las variantes, en las escrituras que fueron comunicadas con ustedes, traducidas para ustedes de generación en generación. No tengan miedo de hacer preguntas si se encuentran con algo que les parece extraño o que no está de acuerdo con otras traducciones que han leído. Si en algún momento, cuando ustedes van a la iglesia o cuando ustedes están escuchando aquí en esta clase, algún versículo con el que están familiarizados que suena diferente, no tengan miedo de preguntar, porque hay veces en el que el griego y el hebreo se pueden decir cosas de ciertas formas para poder suplementar diferentes comentarios y diferentes ideas. Pero nuevamente siempre volvemos y por eso es que nuestro seminario y nuestros pastores enfatizan mucho el aprender griego y hebreo. Tengo aquí toda una colección de libros de cómo aprender. Es más, tengo aquí mi primer libro de griego sobre cómo es que uno aprende el griego en la universidad. El Nuevo Testamento en griego y tratar de aprender a leerlo con un montón de hojas. Pues nuevamente, porque como es la palabra de Dios, queremos comunicar con ustedes qué es lo que dice la palabra de Dios y no inventarnos cualquier cosa para aprovecharnos de nadie. Adolfo, tienes tu mano levantada. ¿Alguna pregunta o comentario? Sí, profesor, quería hacer una pregunta sobre en la parte del Padre Nuestro. Hay una parte que dice, donde dice que no nos dejes caer en tentación y otra que dice que no nos metan en tentación. Entonces, ¿en cuál de las dos es correcto la traducción? Muy bien, muy bien. La oración del Padre Nuestro la encontramos en 2 evangelios y no me acuerdo exactamente en cuál de los dos es específicamente, pero en ambas partes, cuando se comparte el Padre Nuestro en los 2 evangelios, y lo puedes buscar si tú quieres por internet más tarde, se encuentra en 2 evangelios, el Padre Nuestro, y en los 2 evangelios son diferentes. Hay cosas que un evangelio no te dijo sobre el Padre Nuestro y hay cosas que el otro evangelio no comunicó sobre el Padre Nuestro. No significa que ambas estén mal, sino significa que el autor de este evangelio tenía este propósito y este recordatorio sobre el Padre Nuestro, y el autor de este otro evangelio tenía este propósito y este recordatorio sobre el Padre Nuestro. Pero ambos de los dos comunican el mensaje principal, que es no dejarnos caer en la tentación. O esa oración de, por favor, Dios, no dejes que nuestros corazones nos lleven a pecar sobre ti. Pero nuevamente es
se encuentra en 2 evangelios y enfatizan las mismas verdades, la misma doctrina, que es no permitirnos o librarnos del mal para que no caigamos en las manos del enemigo, del malvado. ¿Sí me hago entender, Adolfo? Sí, señor, muchas gracias. Muy bien. Y que alguien me corrobore en cuáles de esos dos son, ahí me lo pueden escribir por el chat, porque estoy segurísimo que para que todo esté claro. Porque muchos decían que no, porque Dios no puede meter en tentación a nadie, no tienta a nadie. Entonces, dice, no, eso es un error de traducción cuando dice que no meta en tentación. Entonces, tenía esa duda ahí. Sí, no, muy buena pregunta. Dios no causa o no forza que nadie caiga en tentación. Dios no te va a forzar a ti a que tú cometas un pecado, en otras palabras. Dios no te va a forzar a ti a que tú te rebeles contra Él. Dios te va a dar la oportunidad de que tú sigas en el camino correcto, pero independientemente vas a ser tú, por tu libre albedrío, tu libre voluntad que Dios te ha dado, si decides rebelarte o no. Pero Dios no te fuerza a ti, no te causa caer en tentación. Eso es correcto. Eso sí te puedo decir que es correcto. Muy buena pregunta, muy buena aclaración. Excelente. Raúl, tienes tu mano levantada. Adelante. Quisiera, preguntar, ¿usted, la Iglesia Luterana se rige por el canon hebreo de 39 libros o se guían por la Septuaginta? Muy bien, excelente. El hebreo, muy buena pregunta, Raúl. El hebreo que nosotros usamos, o el Antiguo Testamento, el texto del Antiguo Testamento que nosotros basamos, son los dos. Primero que nada, vamos siempre al hebreo, al lenguaje original del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Y siempre vamos y es más, tengo aquí todos los libros sobre esto. Y este es un libro de hebreo aquí para que lo tengan presente. Así se ve, se lee de izquierda a derecha. Y siempre a la hora de entender y aprender, traducimos y aprendemos el hebreo del Antiguo Testamento. Hay algunas palabras que solo se usan en el Antiguo Testamento que no se encuentran en ningún otro libro. La Septuaginta nos ayuda a entender cómo es que estas personas que vivieron muy cerquita a este tiempo del Nuevo Testamento, cómo es que esos patriarcas entendieron lo que traducía estas ciertas palabras en hebreo, a griego, nos ayuda a entender en el griego. Entonces, si lo entendemos en el griego, nos da una mejor idea de qué era lo que las personas del Antiguo Testamento querían comunicar a la hora de decir estas palabras. Entonces, las dos son muy beneficiosas, pero como primero vino el hebreo y luego vino la traducción en griego, siempre nos vamos a ir primero a la del hebreo, y si hay una palabra o algún conocimiento que nos queda un poquito como que no entendemos muy bien qué es lo que está tratando de decir el autor, volvemos a esa traducción que fue en el griego para poder discernir un poquito más la escritura. Profesor, disculpe, está muy bien, sí, lo del griego que se escribió la Septuaginta y lo de la parte del Antiguo Testamento en hebreo, pero mi pregunta consiste más que todo que el canon del Antiguo Testamento en la Septuaginta tiene 46 libros y el canon hebreo tiene 39 libros. ¿Por cuál, que es parecido al de la Iglesia Católica, que tiene el Antiguo Testamento 46, y no como el de la Iglesia Protestante, que tiene 39? ¿Por cuál canon se rige la Iglesia Luterana? Correcto. La Iglesia Luterana, los libros que estás hablando de los 46, los extra libros que se encuentran en la Iglesia Católica, en la Septuaginta, se llaman los apócrifos. La apócrifa se llama en la iglesia, se conoce en la iglesia. A la hora de hablar del canon, ¿verdad? De cuáles son los libros que son partes de la Biblia, entendemos lo siguiente en la iglesia luterana. Primero, la iglesia no determinó cuál iba a ser el canon. La iglesia no dijo, este libro sí va a estar, este libro no va a estar. El canon se formó en la historia paso por paso mientras se iba escribiendo por los patriarcas, mientras se iba traduciendo, mientras se iba pasaba la Biblia de Jesús. Todo esto se iba formando poco a poco hasta que cuando la iglesia ya se formó después del Nuevo Testamento, se reconoció que este iba a ser el libro que iba a ser
el canon de la Biblia, que son los libros que tenemos en el Antiguo Testamento y los libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Los libros apócrifos, que son los libros que se utilizan a veces en la Iglesia Católica, en la Septuaginta, que también es traducida, no son parte del canon de la Biblia luterana que nosotros tenemos, porque se contradicen a las doctrinas y a los conocimientos que ya son compartidos en la palabra de Dios. El canon, los libros de la Biblia, se autovalidan a sí mismos. Yo nunca voy a decir que mi palabra es mejor que la Biblia, pero sí voy a decir lo siguiente. Si Dios me compartió un mensaje sobre la salvación o una doctrina, un conocimiento, es porque Dios sabe que esto es lo que tiene que ser y lo que tiene que pasar. Si luego llega otra persona y me dice algo diferente a lo que Dios me dijo, no me voy a fiar en la persona, me voy a fiar en lo que Dios me dijo por el tema de que hay muchos lobos entre las ovejas que se van a tratar de aprovechar de cada uno de nosotros. La mayoría de los libros de la Apócrifa no es que se traten de aprovechar, pero si no se validan a sí mismos y contradicen muchas de las doctrinas que ya se encuentran validadas en la Biblia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Jesús dijo en el Nuevo Testamento, toda la doctrina que ustedes ya tienen, todas las escrituras, y en esa época las escrituras solamente eran el Antiguo Testamento, testifican sobre mí y hablan sobre mí. Y ya esos antiguos testamentos ya estaban establecidos. No los puedes cambiar porque Jesús ya dijo que estaban establecidos. Y luego empiezan a añadir un montón de diferentes libros y comentarios atribuyéndolos a personas del Nuevo Testamento como los discípulos o a personas como el rey David o a Tomás, etcétera, etcétera, que no escribieron. Entonces, por ese tipo de relación, la Iglesia Luterana no recomienda que se valide al mismo nivel los libros de la Apócrifa con los libros del canon tradicional de la Biblia. Ahora, los libros de la Apócrifa, yo tengo aquí una Apócrifa y la leo seguido, no porque es la palabra de Dios y edifica mi fe en ese sentido, pero porque me ayuda a entender mucho la cultura de esa época y ciertas palabras y frases que se utilizaban mucho en la Biblia que por cuestiones de tradición y de cultura y de lengua se han perdido ante los años. Entonces el libro es muy valioso en ese sentido de que me ayuda a entender más qué fue la cultura, cómo fueron los conocimientos, cómo fueron las frases que ellos utilizaban, pero no se testifican igual y no se validan igual. Y si tú los lees y los puedes encontrar en el internet, si tú los lees, vas a sentir ese cosito como raro que te dice, esto no suena como algo que quería Dios y como que ese pensamiento suena raro también, pero se contradice, no se valida a sí mismo y terminas más dañando tu fe en vez de edificarlo poniéndolos en el mismo lugar, la Apócrifa y la Biblia. Sí me hago entender, Raúl. Muy buena pregunta, excelente. Sí, señor, sí, señor. Ya capté la idea. Gracias. Muy buena pregunta. Adrián Gutiérrez, tienes tu mano levantada, adelante. Sí, hermano, solamente quería hacer una consulta. ¿Cuáles serían? No te escucho, Adrián. Te cortaste. O los nombres de los libros, ¿no? Adrián, vuélveme a repetir la pregunta que te cortaste en la mitad. Ok, yo tengo utilizo una Biblia, que es la Reina Valera del 1960. Ella tiene, el Antiguo Testamento tiene 39 libros. Quería saber cuáles son esos libros, los cuales se llaman apócrifas. No sé si me di a entender o... Sí, no, sí, correcto. Es muy fácil y no te los puedo nombrar todos porque no me los sé todos, no los leo con muy seguidos, pero si buscas en internet y pones cuáles son los libros de la apócrifa o de los apócrifos de la iglesia tradicional y va a ser el mismo, no te va a salir cosas diferentes, te va a salir la lista, está segunda de Tomás, primera de Tomás, hay uno sobre el rey David y otros así, pero si lo buscas por internet, te salen los 16, 15, la cantidad que sean sobre cuáles son esos en específicos. Si tienes la Biblia de la Reina Valera, que es la tradicional, no te deberían salir, pero hay muchas traducciones, muchos libros que incluyen diferentes cosas. Entonces la puedes encontrar por internet
eh, para estar seguro de eso. ¿Sí me hago entender, Adrián? Amén, pastor. Amén. Así es. Muy bien, excelente. Adolfo, tienes tu mano levantada. Adelante. Profe, quería preguntar sobre esos libros, ya que me inquietan, que están hablando de dónde salieron esos libros y quién los escribió. Muy bien, muy buena pregunta. Esos libros empezaron a formar durante el Nuevo Testamento, tratando de, la mayoría de ellos atribuyen que fueron escritos por los discípulos de Jesús y por los profetas del Antiguo Testamento. Se dicen que ellos lo escribieron. Es como si yo escribiera una carta y en vez de poner mi nombre al final de la carta porque yo la escribí, yo dijera Adolfo Enrique Agustas Hernández escribió esta carta, ¿verdad? No sabemos exactamente quiénes fueron los autores, principalmente por eso, porque no escribieron sus nombres, ¿verdad? Pero simplemente por el hecho de que no se validan a sí mismos con las enseñanzas que ya son compartidas en la Biblia tradicional, en el Antiguo Testamento, con las enseñanzas de Jesús, no se validan, se quitan a sí mismos. Es como si yo te fuera a decir a ti que la única forma en la que tú puedes ser salvo es si vendes toda tu casa y me das todo tu dinero. Tú has leído la Biblia y tú sabes que la única forma en la que puedes ser salvo es por fe mediante el sacrificio de Jesús en la cruz. Si yo te digo algo que no es lo que dice la Biblia, tú vas a decir, esto no es verdad y esto pues para afuera, ¿verdad? No se valida a sí mismo y se contradice con enseñanzas que ya son basadas en la Biblia. Nuevamente, no son 100% malos, ¿verdad? Porque nos ayudan a entender la cultura, algunos conocimientos, algunas frases que se utilizan bastante en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, pero no son la palabra inspirada de Dios. Y hay una diferencia muy grande. La palabra inspirada de Dios, tú la tomas en tu corazón, la aceptas y tratas de discernir qué es lo que dice para el beneficio de tu fe. Los libros de los apócrifos y la apócrifa, no. Es como una literatura, como si fueras a leer un libro de Harry Potter o un libro de los cuentos de Narnia o un libro de, no sé, de un autor famoso hispano, latinoamericano, lo que sea, ¿verdad? Tratas de aprender lo que dice y tratas de edificarte con los conocimientos. No es que sean malos, 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 pero no los vas a tomar como la palabra de Dios. ¿Me hago entender, Adolfo? ¿Tienes tu micrófono apagado? Pero creo que sí. Sí, profe, muy claro, entendí todo bien. Muy bien, excelente. Sigamos adelante. Dado que la Buenas Biblia noches, está... hermano. Jesús, Quería hacer una adelante. pregunta. Adelante. ¿Qué significa revelado, inspirado e iluminación? Que se habla mucho de la iluminación, de la inspiración y de la revelación. ¿Qué significa eso? Muy bien. A la hora, déjame ver si con mi respuesta respondo lo que tú estás pensando. Yo creo que preguntaste a la hora de la palabra de Dios ser, la Biblia ser la inspiración de Dios o la revelación de Dios. Hablamos de el Espíritu Santo moviendo los corazones de las personas por las cuales Dios escribió su libro para poder escribir su libro o para escribir su libro y ser parte de la historia del día de hoy. Entendemos que la revelación o la iluminación proviene solo de Dios, dando la comunicación con nosotros en nuestra humanidad. No es necesariamente, es algo divino, es algo celestial, pero hay una diferencia, no es místico, no es mágico, no es como una abracadabra, es la conexión de Dios que creó todo con nosotros, la humanidad, cada uno de nosotros. ¿Me hago entender, Jesús Hernández? Sí, profesor, está bien. Me llama la atención el versículo de Pedro, porque Pedro dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es que le pregunto qué es inspiración, porque se habla mucho de revelación, inspiración e iluminación. Y como Correcto. Pedro dice, Correcto, Jesús, correcto. Es el Espíritu Santo obrando en los corazones de las personas del Antiguo y Nuevo Testamento para escribir la palabra de Dios y compartir con nosotros la voluntad de Dios. Y nuevamente, ¿qué es la Biblia? El plan de salvación
de Dios con la humanidad. Seguimos adelante por temas de tiempo y aún nos falta un par de cositas que tocar. Dado que la Biblia está escrita por un autor, Dios mismo lo podemos tratar como una unidad. Tenemos el canon de la Biblia tradicional, el libro del Antiguo Testamento. Es el mismo autor, tiene la misma autoridad, tiene la misma bondad, la misma validez que los libros del Nuevo Testamento. Se conectan, trabajan juntos, se solidifican a sí mismos y nos ayudan a entender la voluntad nuevamente de Dios. Si estamos leyendo una sección y no la entendemos, como si estamos leyendo una parte de la Biblia y no entendemos muy bien qué es lo que está diciendo, o queremos más información, queremos examinar las secciones alrededor, es decir, su contexto, queremos hacer las preguntas de qué tipo de libro de la Biblia es. Hay libros que son poéticos, hay libros que son apocalípticos, hay libros que son narraciones históricas, etcétera, etcétera, dependiendo del propósito que tenía Dios. ¿Es una carta o es histórico? ¿Es una canción? Los salmos. Me pasé aquí. Los salmos. Es el flujo de un pensamiento, cuál fue el propósito original del autor, cuáles otras partes de la Biblia hablan del mismo tema. La Biblia se validifica, se solidifica a sí misma, se valida a sí misma y por lo tanto podemos corroborarla consigo misma. Si alguna vez tenemos alguna duda, alguna pregunta, podemos utilizar la Biblia para corroborar qué es lo que dice la Biblia. El Juan 15, 5, 6 dice lo siguiente: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará. Y esto se les recoge y se les arroja al fuego y allí arden. Nosotros somos edificados, no por nuestra propia inteligencia, no por nuestros propios conocimientos, pero por conectarnos y leyendo y escuchando y aprendiendo la palabra de Dios, la Biblia. Permaneciendo cerca de Jesús con su palabra, somos conectados y edificados a Él. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad, la palabra de Dios, la Biblia es la verdad. Y como es la verdad, la tomamos con respeto y con autoridad y la respetamos como la palabra de Dios, que merece respeto y autoridad. ¿Cómo respondería alguien que dice, esa es solamente su interpretación cuando expresa una verdad bíblica? Hay muchas personas que te van a decir, esa es una variante, esa es una traducción, no sabes lo que estás hablando. Tenemos los siguientes conocimientos. Por temas de tiempo, vamos a seguir adelante, pero sí me gustaría que uno de ustedes, si quisiera responder la pregunta, ¿cómo responderías a esta frase? ¿Qué dirías tú? Voy a pedir un voluntario rápido que quisiera decir, ¿cómo responderías a esta pregunta? ¿Cuál es la pregunta, profe? No la escuché bien. La pregunta siguiente, ¿cómo responderías a alguien que dice, esa es solamente tu interpretación, esa solamente es tu traducción cuando expresas tú una verdad bíblica a otra persona? ¿Cómo le responderías tú a esta persona? Bueno, bro, yo le respondería que Dios ha preservado la Biblia y a través de ella nos guía, nos instruye y nos exhorta para que nosotros podamos conocerle a Él y saber todos sus planes. Muy bien, excelente. Y lo más importante que tenemos que tener en cuenta también a la hora de hablar de esto es nuestra intención a la hora de compartir estas verdades bíblicas y a la hora de hacerles entender nuestros conocimientos. La palabra de Dios es clara, compartimos con amor y con respeto. Va a haber muchas veces en las que te vas a sentir frustrado a la hora de que las personas o no crean lo que estás diciendo o no compartan tu misma fe o te empiecen a juzgar y a tratar mal por la traducción que tú tienes o por la interpretación que tú tienes. Y la actitud que tenemos que tener siempre es una actitud de amor. La Biblia es la palabra de Dios y es la verdad absoluta. Sí, podemos decir que la Biblia es la palabra de Dios, es la verdad absoluta por los temas históricos, por las traducciones, la preservación de la palabra, pero todo esto no lo hacemos en arrogancia, no lo hacemos con tratar de dejar a las otras personas sintiéndose mal, pero lo hacemos tratando de educar, tratando de enseñar con una actitud de amor.
Nuestra salvación en Jesús está anclada firmemente en la verdad absoluta, que en lo que dijo, nuevamente el mensaje que compartí con ustedes, el versículo que compartí con ustedes en unos minutos, que fue la palabra de Dios, tu palabra, Jesús, es verdad. Jerónimo, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, profesor. Sabemos que en este mundo vamos a encontrar muchas personas incrédulas, porque acordémonos que también Tomás fue un crédulo. Tomás le dijeron los discípulos, hemos visto al Señor y Tomás no creyó. ¿Cómo fue que creyó Tomás? A la que miró, que apareció el Señor nuevamente cuando él estaba reunido y le dijo, vení, mira mis manos, mete tu dedo, préstame tu mano, mételo en mi costado, que yo soy el mismo ese. Ve, pero ¿qué fue lo que dijo Tomás? Señor mío y Dios mío, hasta entonces creí. Que la Biblia nos prepara, pastor. La Biblia nos prepara. Nosotros no vamos a creer porque a personas que nos digan sin escudriñar las escrituras. Sabemos que las escrituras son sagradas. Es un libro que ha existido miles de años y son palabras vivas que tenemos nosotros. Entonces, Pablo decía, ya, no entré en contienda. Si él no quiere creer, no entré en contienda. Retírate, ahí déjalo. ¿Ves? Y entonces mi problema es, o mi respuesta que yo le doy a ese tipo de personas, yo le digo, Cristo te ama. Es todo. Muy bien, Jerónimo, y nuevamente recordamos haciéndolo con una actitud de respeto, de paciencia, de amor, que a veces no puede que la palabra de Dios obra de diferentes maneras, sino obra inmediatamente, pero siendo paciente y tratando con amor, lidiando con sabiduría y respeto, podemos seguir llevando el mensaje de Dios a otras personas. Adrián, toda la palabra y luego seguimos adelante con nuestra siguiente parte de la clase. Hermano, en verdad no sabría cómo responderle a una persona que me hiciera esa pregunta que usted acaba de formular, pero me gustaría saber cómo tendría entonces yo que argumentarle a esta persona, ¿no? Correcto, correcto. Volvamos atrás nuevamente. Una persona se te acerca y te dice, esa es solamente tu interpretación. Basémonos nuevamente en el contexto histórico, ¿verdad? En nuestras enseñanzas. Bueno, puede que tú no tengas la oportunidad de aprender griego o hebreo, pero tienes la oportunidad, la confianza de ser enseñado con alguien o por alguien que sabe griego y hebreo y que comparte contigo los conocimientos sobre cómo fue que la palabra de Dios fue preservada y fue traducida durante los años y durante el tiempo. Hay muchas veces en las que tú puedes hacer referente los libros los libros apócrifos o las enseñanzas que provienen de las Septuaginta, o puedes hacer referente el tema histórico que dice la palabra de Dios es preservada y protegida por él mismo. Y compartes nuevamente de tus tradiciones bíblicas que conoces. A mí me gusta mucho la traducción, la nueva traducción internacional, es bastante concisa, no trata de manipular, no trata de cambiar muchas cosas. Hay ciertos pedacitos que como que no traducen muy bien, pero solamente tu interpretación puedes guiarlos nuevamente sobre diferentes traducciones, qué es lo que dicen y qué es lo que están tratando de comunicar. Puede que toma un poquito de tiempo, y sí es un poquito de tiempo porque es una pregunta bastante heavy, complicada, y tienes toda la razón, a veces sentimos, ¿y cómo voy a hacer eso? Primer paso, actuando con amor. Actúas con amor, con paciencia, entendimiento, no con arrogancia, porque puede que sepas, puede que no sepas, pero no queremos hacer sentir a otra persona mal, pero queremos es compartir la palabra de Dios. Segundo que nada, entendiendo que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia dice Dios es amor, pero la Biblia dice que Dios odia las cosas homosexuales y que no tolera las relaciones sexuales que son fuera del matrimonio, ¿verdad? Y muchas partes de nuestro mundo de hoy utilizan el amor es amor o Dios es amor para soportar estas diferentes doctrinas, ¿verdad? Los guías diciéndoles la palabra de Dios como fue escrita, como fue comunicada, tratándola como la verdad absoluta, que sí, Dios es amor y porque es amor, te perdona por medio de la fe en Jesucristo y te invita a que te alejes de esta vida de pecado. Actúas de amor, enseñas los conocimientos que has aprendido con nosotros en tus clases, cuando lees la Biblia,
enseñas las palabras, que la palabra, la Biblia, no solo es un libro escrito por cualquier persona, pero es la palabra de Dios y es una verdad absoluta, anclando todo nuevamente que nuestra salvación es por medio de la fe en Jesús y que es completamente verdadera porque es la palabra de Dios. ¿Me hice entender, Adrián? Perfecto, perfecto, pastor. Entendido. Muy bien, sigamos adelante. ¿Necesitamos que Dios nos hable directamente o debemos esperar para que Dios nos hable a la hora de comunicar la palabra de Dios? No, no por temas de tiempo. Si tienen alguna pregunta o comentario, me dan saber, pero voy a seguir adelante. No necesitamos que Dios nos hable directamente para saber de lo que Él quiere, para saber qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Yo no sé ustedes, puede que tú hayas oído la voz de Dios, pero a mí nunca me ha pasado que yo haya escuchado la voz de Dios o que Dios se me haya aparecido y me haya dicho, Juan David, tienes que hacer esto ya. Muchas personas utilizan el término, como habíamos hablado hace unos minutos, eh, hemos hablado hace unos minutos, el término de revelación o que Dios me reveló, que Dios me dijo que yo tenía que hacer esto, que tenía que escoger un nuevo trabajo, tenía que hacer otra cosa. Y no es por decir que Dios no tiene el poder de hacer eso, pero es una forma inapropiada de entender la revelación de Dios y la palabra de Dios. La revelación que Dios te ha dado es la Biblia. Tenemos el conocimiento en la Biblia que te invita a tomar y a confiar en Jesús, en Dios completamente para cualquier decisión que tú tomes. Pero también nos invita a orar y a pedir y a testificar sobre nuestros pecados, sobre nuestras faltas y sobre el amor bondadoso que proviene de Dios. El deseo más grande que Dios tiene no es comunicarte directamente contigo ahora mismo, pero el deseo más grande que Él tiene es el siguiente. El deseo más grande que tiene se encuentra en 1 Timoteo, no 2 Timoteo, este es otro versículo. En 1 Timoteo 2 al 4, que dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. El deseo más grande que Dios quiere con la Biblia no es enseñarte todo sobre el universo, pero es mostrarte el plan de salvación que tiene Él. Quiere que todos los hombres, mujeres, toda la humanidad sean salvos y lleguen a conocer la verdad que es la salvación por medio de la fe en Jesucristo que vivió la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir. ¿Se completa ese deseo en la Biblia? Claro que se completa ese deseo en la Biblia. Nos enseña cómo fue que fuimos salvados por medio del sacrificio de Jesús. Nos enseña que tenemos que ser salvados por nuestro pecado y por nuestras faltas. En 1 Timoteo 3:15 dice, desde tu niñez tú has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Tú conoces, tú te has enseñado, te has instruido, te has edificado, hemos aprendido juntos que la testificación de la fe por medio de Cristo es lo que nos salva y nos lleva a cumplir ese plan de salvación que es el propósito principal de la Biblia. Si Dios fuera a hablar otra vez, contradiciría o cambiaría algo de lo que ya tenemos en la Biblia. Muchas personas, muchas iglesias, muchas denominaciones van a decir que son profetas enviados por Dios, que aún un mensaje específico radical que viene de Dios, dicen directamente que Dios les habló, y te van a decir algo que es contrario a lo que dice la Biblia. Y tú puedes pensar la denominación que tú quieras que estás pensando. Pero hay muchos lobos dentro del rebaño de ovejas que están tratando de sacar a las personas de esta familia en Cristo, de esta salvación que proviene solo por la fe que es en Cristo. Y esto te lo comparto nuevamente utilizando versículos bíblicos para que no te dejes ver la cara y para que nadie se aproveche de ti y para que tú tengas la motivación de mostrarle a otras personas cómo es que es el plan de salvación de Dios, que ya fue revelado a todos, porque todos tenemos acceso a la Biblia y que todos pueden tener acceso a esta verdad ilimitada. ¿Por qué debemos tener una desconfianza sana cuando escuchamos a personas que dicen haber recibido mensajes directamente de Dios? ¿O por qué tenemos que tener esta desconfianza y decir, no estoy muy seguro de qué significa eso? En 2 Corintios 11:14 dice, Satanás mismo se disfraza de ángel de luz.
El diablo es muy astuto y engañoso. A menudo parece ser bueno y ofrece un mensaje supuestamente de Dios, pero debajo de la prenda de la oveja, él es un lobo feroz que busca devorarnos. Cambia la palabra de Dios, la twistea, la, ah, la abusa para llevar a otras personas a rebelarse ante Dios mismo. Hay otra pregunta que tenemos aquí en el manual que dice, ¿por qué quieren las personas la certeza adicional de que Dios les está hablando? A todos nosotros nos gustaría sentir la presencia de Dios, ¿verdad? Sabemos que Dios es amoroso, que Dios es grande y queremos sentir esta presencia, esta bendición de escuchar su voz o de ver su cara o de entender qué es lo que nos está diciendo. Pero todo eso tú lo tienes ya dado a ti en la Biblia. Tienes el conocimiento que fue pasado de profeta a profeta, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, compartido, traducido, estudiado, revelado a ti sobre cómo es el plan de Dios con cada uno de nosotros. No dejemos que nuestras emociones tomen lo mejor de nosotros porque nuestras emociones cambian muy rápido. En un momento tú te sientes feliz, al otro momento te sientes triste, al otro momento te sientes enojado y viceversa, empieza el círculo otra vez. La Biblia no se trata de esa emoción de sentirse así súper feliz con Dios. Se trata del regocijo, de la paz, del amor que proviene por medio del sacrificio, del plan de salvación que es la Biblia con cada uno de nosotros. Dios nos permite decidir y nos bendice en las elecciones que tomamos a la hora de escoger diferentes caminos. Dios te da oportunidades diferentes como escoger un trabajo o escoger qué tipo de casa o qué tipo de carro. Y en este tipo de decisiones, Dios te da la oportunidad de decidir cualquiera de las decisiones que tú tomes, confiando en el que Él va a hacer lo mejor para proveer por ti y cuidarte a ti. Con eso en mente, llegamos al final de nuestra primera lección, que es el repaso de la lección. ¿Cuál fue el punto principal de esta lección? Enseñarles o instruirlos a ustedes sobre qué es la Biblia y cuál es su propósito principal y qué aplicaciones prácticas he aprendido hoy. Esta pregunta las hago a ustedes ahora mismo. Después de los conocimientos que tuvimos ahora, ¿qué aplicaciones prácticas o qué conocimientos prácticos has aprendido en esta lección el día de hoy? Bueno, se ha aprendido mucho. Yo he aprendido bastante de la Biblia, que es la palabra de Dios, que no tengo que dudar de ella y que es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y ahora que hablaba de los libros apócrifos, que aprendí también que tienen muchas cosas ahí, mucho contenido de historia, de cultura, de tradición, que nos enseñan muchas cosas y por eso entonces está allí en la Biblia también, pero que son apócrifos, que son dudosos, escondidos, que no fueron canonizados, pero hacen falta para empaparnos más de la historia. Muy bien, correcto. Entender de que no es que sean malos, pero que no son la palabra de Dios y no testifican sobre la palabra de Dios, sobre el plan de salvación. Muy bien, Jesús, excelente. Adolfo, adelante. Bueno, profe, aprendí que debemos confiar en la Biblia, en la palabra de Dios, porque Él la ha preservado para nosotros y que a través de ella es que nosotros podemos comunicarnos con Él, ¿verdad? Para que Él nos hable y podernos encaminar por esa enseñanza que Él nos quiere transmitir y el propósito que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Entonces, ese es el punto principal que he podido aprender en esta clase. Muy bien, Adolfo, excelente. Gabino, adelante. Yo he aprendido del texto es que Dios ya no nos va a hablar personalmente, por eso nos ha dejado las escrituras para que nosotros las escudriñemos y aprendamos de ellas. Muy bien, y entender que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando tú lees la Biblia es activa, la Biblia está activa, interactuando contigo, es poderosa y comunica el mensaje de Dios. Cuando tú lees la Biblia estás leyendo la palabra de Dios, la palabra de tu Padre amoroso que comparte sus conocimientos contigo. En ese sentido, Dios habla contigo y se comunica contigo. Muy bien, Gabino, excelente.
Raúl, adelante, tienes tu mano levantada. Hoy entendí que la Biblia es el plan de salvación para mi vida y que no debo ser egoísta y lo debo compartir con otras personas que así como yo he encaminado a alcanzar la salvación de nuestro Señor Jesús, así también tengo que promoverla para que otras personas lo conozcan y puedan salvarse igual que yo. Amén. Muy bien. Y que ese sea nuestro deseo siempre en cada uno de nosotros, mientras seguimos o con la Academia de Cristo o con nosotros solos estudiando la Biblia, que esos conocimientos que nos dan la salvación nos muevan a querer salvar a otras personas. Queremos que más personas sean parte de la familia de Dios, no aquí en esta tierra, pero en el cielo con Él experimentando la vida eterna. Muy bien, terminamos entonces con una oración. Oramos. Padre, te damos las gracias y te bendecimos por ser todopoderoso y por revelarnos tu palabra, porque no tuviste que escribirla, no tuviste que compartirla con nosotros, pero aún así lo tomaste como necesario. Y porque lo tomaste como necesario, te damos las gracias porque nos entendiste y nos ayudaste a entender tu voluntad y el sacrificio que hiciste por nosotros. Te agradecemos, Señor, por preservar tu palabra, por protegerla, por cuidarla y por hacernos entender por medio de la fe y por revelarnos su palabra por medio del Espíritu Santo que obra en nuestros corazones. Te pido bendigas a cada una de las personas que vino a este estudio bíblico. Ayúdalos, Señor, protégelos, guárdalos mientras siguen discerniendo las escrituras, mientras siguen aprendiendo de tu palabra y mientras siguen edificándose para poder compartirla con otras personas. Todo esto y más lo oramos en nombre de tu Hijo Jesucristo, que murió por nuestros pecados en la cruz. Amén. Profesor, una preguntita. ¿Las Amén, lecciones amén. ahora las clases son todos los días o una vez a la semana y a la misma hora? ¿Cómo es la cosa? Muy bien. Las lecciones nos vemos los martes y los jueves a la hora que tuvimos hoy. El horario fue compartido con ustedes por medio del grupo de WhatsApp y nos vemos. Este curso se ve todos los martes y todos los jueves. Gracias, doctor. Excelente. La tarea la voy a compartir con ustedes en unos minutos por el grupo de WhatsApp, incluyendo la grabación del día de hoy. Nuevamente les doy las gracias y les doy el agradecimiento. Si en cualquier momento ustedes tienen alguna duda o pregunta, me pueden escribir por mensaje directo. Mi número de WhatsApp lo voy a compartir también por el grupo de WhatsApp para que lo tengan ahí disponible. ¿Alguna duda, comentario, pregunta antes de cerrar la clase? Todo bien. ¿Cuántas clases son, profe, este curso? Adolfo, perdón, no te puedo escuchar, adelante. ¿Cuántas clases son en este curso? 8, nos vemos 8 lecciones. Terminamos en un mes aproximadamente, en un mes. Bueno, listo, profe. Entonces, que Dios me lo bendiga, que descanse, que tenga buena noche a usted y todos los hermanos. Igualmente, un abrazo a todos, bendiciones. Un abrazo a todos, bendiciones. Dios bendiga, profesor. Bendiciones, Dios hermano. bendiga, compañero. Paz, linda noche, hasta luego, hasta luego. Buenas noches, profesor, y bendiciones, hermanos, hermanas. Buenas Amén, noches, amén, profesor. amén. Dios lo bendiga.